El otoño en Filadelfia se fue volando. Las banquetas estaban llenas de hojas rojas. El aire frío se metía por las calles calladas. Y yo, Grace Miller, acababa de terminar un turno de 12 horas en la sala de emergencias del Hospital Riverside. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Entregué mi último reporte y me fui al vestidor, donde me esperaban, mis zapatos todos mojados por la lluvia de anoche. ¿Estás bien, Grace?, me preguntó Laura, la jefa de enfermeras. Yo sonreí tantito al salir, aunque tenía los labios resecos. Con que llegue a mi cama, sobrevivo. ¿Tienes planes para el fin de semana? ¿Te vas a quedar o vas a salir? Negué con la cabeza. Mi mamá y mi hermana están de vacaciones en Florida. Y tengo un montón de ropa sucia esperando. Laura suspiró otra vez. Grace, ¿alguna vez descansas de verdad? No dije nada, no tenía caso. En mi casa, yo me encargaba de todo, la cena, las cuentas, la limpieza. Nadie me lo pedía, pero si no lo hacía yo, a nadie más le importaba. El camino en camión hasta mi departamento viejo, en West Oakland, estuvo helado, y casi no había gente. Me recargué en la ventana, viendo cómo se hacía tráfico en el otro lado. Mi depa de una sola recámara no era gran cosa, pero siempre estaba limpio. Me gustaba tener todo en orden. Tal vez porque en casa de mi mamá, todo era un relajo, risas de mi hermana, quejas de mi mamá, y cosas tiradas por todos lados. En la puerta del refri, todavía tenía unas postales viejas, de mi papá, Robert Miller, director de una empresa. Se la pasaba viajando, Tokio, Berlín, y últimamente Vancouver. Pero siempre me mandaba una postal, preguntándome por mi chamba, mi salud y mis sueños. Cuando dejé la escuela de negocios para ser enfermera, él fue el único que me apoyó. Mi mamá solo suspiró y dijo que era una carrera mediocre. El teléfono sonó mientras me servía café. Era mi mamá. Grace, no se te olvide que mañana cenamos en la casa a las 6. Va a venir el novio de Claire. Quiero que todo esté limpio y la comida perfecta. Levanté la vista al techo, como si el universo me fuera a dar paciencia. ¿No que andaban en Florida? Sí, pero Claire y yo volamos mañana temprano. Reservé los vuelos de última hora. Le acomodó perfecto su agenda. Tú te vas a encargar de todo. Haz los platillos que le gustan a Claire. Apreté la taza con más fuerza. Está bien, yo lo hago. Grace, siempre puedo contar contigo. Ya estás grande y eres enfermera. No debería ser tan difícil. Colgó como si le hubiera dado instrucciones a su asistente. Claire, mi hermana menor, acababa de sacar un título en diseño de interiores. Bonita, siempre bien arreglada, y el centro de atención. Para mi mamá, Claire era la consentida. Y yo, me partía el alma con turnos de 12 horas, salvando vidas. Pero seguía en segundo plano. El teléfono volvió a sonar. Era una videollamada de mi papá. Hola, mi niña fuerte, ¿cómo va todo? Sonreí. ¿Dónde andas, papá? En Vancouver. El proyecto está más difícil de lo que pensé. Me voy a quedar unas semanas más. Perdón si no llego para tu cumple. No te preocupes, lo entiendo. Pero Grace, si necesitas algo, llámame cuando quieras. Está bien. Agaché tantito la cabeza. Él ya sabía que algo no andaba bien. Me voy a cuidar, y también cuidaré a mamá y a Claire. Ese lugar se vendría abajo sin ti. Solté una risita. Su broma fue como una palmada calientita, desde el otro lado del país. Después me senté junto a la ventana, toda salpicada por la lluvia, con mi taza en la mano. Ya me había acostumbrado a ser la que está detrás de todo, la que nadie ve, pero que siempre está. Yo siempre trataba de tener todo bajo control, pero algo dentro de mí empezó a moverse, como una chispa entre las cenizas. Me desperté el sábado en la mañana con el sol metiéndose por las persianas. Sentía que ni había dormido. El primer mensaje en mi celular era de mi mamá. Claire dice que a su novio le gusta el salmón ahumado, que se vea bonito y no se te olvide cambiar el mantel. El viejo se ve muy corriente. Me quedé viendo la pantalla unos segundos, luego la dejé a un lado. Una parte de mí quería ignorar el mensaje, pero la otra parte, la que ya está acostumbrada a hacer caso, se levantó y empezó a hacer la lista del súper en la cabeza. Mientras empujaba el carrito en un supermercado lleno de gente, Claire me mandó otro mensaje.
Grace, ¿puedes comprar una botella de vino tinto orgánico? No compres del barato. Jeff es medio especial. Me quedé dudando unos segundos. Ella agregó, sí puedes, ¿verdad? Pero las dos sabíamos que no era una pregunta. Era una manera amable de decir, hazlo. Mientras revisaba si esa botella entraba en mi presupuesto, me mandó otro mensaje. Ah, y si ves tulipanes blancos, llévate unos. Mamá dice que al papá de Jeff le gusta lo minimalista. Me paré en el pasillo de los vinos, con los dedos sobre la etiqueta más barata que aún se veía bien. Sentí como si estuviera preparando una cena elegante, en la que yo ni siquiera estaba invitada. Esa tarde llegué a casa de mi mamá y me puse a limpiar el piso, a tallar las ventanas, a preparar los ingredientes. En la cocina hacía un buen de calor. El cabello se me pegaba al cuello, y el tiempo se me iba volando. Mi mamá y Claire aún no volvían del aeropuerto, pero los mensajes seguían llegando. Grace, acuérdate de no poner cebolla en la ensalada. Jeff es medio alérgico. Y enjuaga las copas de vino. La última vez se veían sucias. Los leí varias veces, como si fueran instrucciones para un examen. A las 4 de la tarde, todo ya estaba listo. La cocina brillaba. La mesa se veía bien puesta. Me senté tantito, sudando, con mechones de cabello suelto en la frente. Nadie me vio, nadie preguntó nada. Media hora después, la puerta se abrió de golpe. Claire entró con un vestido pegado y una maleta. Mamá llegó detrás, con su perfume llenando la casa. Ninguna dijo, gracias por hacer todo esto, o, se ve increíble. Mamá solo miró la mesa y dijo, bueno, aceptable, pero, ¿qué onda con los dobleces de las servilletas? Se ven mal hechas. Claire miró la ensalada y frunció la cara. ¿Cómo? ¿No hiciste risotto? Jeff tenía ganas. La miré y le contesté tranquila. No me dijiste que lo hiciera. Claire hizo cara de molestia y volteó a ver a mamá. Siempre hace lo que quiere. Me tragué las ganas de contestar, como siempre. Solo escuché a mamá decir, Grace, entiende que Claire apenas está armando su futuro. Tú ya estás estable. Ayudar tantito no te cuesta nada, ¿verdad? Estable. Eso siempre decían de mí, como si por tener un trabajo fijo y ganar mi propio dinero, ya tuviera que hacerme cargo de todo y de todos. La cena se acabó poquito después de las 8 de la noche. Jeff se fue. Claire lo acompañó a la puerta con su sonrisota falsa. Mamá se quedó en el sillón, con las piernas cruzadas, viendo su celular. Limpié la mesa sin decir nada. Y me puse a lavar los trastes mientras oía las risas de mi mamá y Claire detrás de mí. Cuando puse el último vaso en el escurridor, mi mano rozó un borde roto. Me corté el dedo. Un hilito de sangre bajó hacia el fregadero. Me quedé quieta. El frío en mi mano se sentía más claro que todo el enredo en mi cabeza. Desde atrás, la voz de mi mamá gritó, no se te olvide limpiar el vidrio de la ventana mañana, ¿eh? Tiene una mancha. Se ve horrible. Ni me molesté en contestar. Solo me enjuagué la sangre. Me puse una curita y subí en silencio a mi cuarto de antes. No prendí la luz. Me senté al borde de la cama, recargada en la pared. La luz del pasillo apenas se metía, y alcanzaba a ver mi mano apretada. No esperaba que nadie viniera a preguntar si estaba bien. Lo único que quería era un lugar tranquilo, donde la amabilidad no se acabara, con la excusa de que somos familia. Ese domingo, llovió durísimo todo el día en Filadelfia. Parecía que el cielo no iba a parar. Cada gota caía fuerte sobre la calle, como una advertencia silenciosa. Me tocó cubrir el turno de noche, porque el hijo de un compañero se enfermó con fiebre. La neta, estaba cansadísima. Pero aún así dije que sí. En el hospital, al menos, sentía que valía algo. A eso de las 7 de la mañana, salí del hospital Riverside. Las calles estaban mojadas. Los semáforos se veían borrosos por la lluvia. Me subí la bufanda, me cerré bien el abrigo, y lo único que quería era llegar a mi casa y dormir. Pero al cruzar Broad Street, a solo 4 cuadras de donde vivo, unas luces de un camión me dieron de lleno por el lado izquierdo. Se oyó un frenazo. El golpe fue como si el mundo se partiera. Y luego, todo se apagó. El lunes temprano, el hospital ya estaba lleno. La doctora Melinda Roberts, jefa de urgencias, acababa de empezar su turno, cuando sonó la alarma. Mujer de 28 años, politraumatizada. Accidente vial, en coma profundo. Cuando llegó la camilla, una enfermera soltó un grito. Es Grace, es la enfermera Grace Miller.
Tenía la cara hinchada, llena de moretones. La sangre le bajaba de la frente a la mejilla. Estaba cubierta de lodo, con pedazos de vidrio clavados en el brazo y el hombro. Abrieron su expediente del hospital y encontraron el contacto de emergencia. Malene Miller, mamá. Llámenla ya, ordenó la doctora Roberts. El teléfono sonó varias veces. Por fin contestó una voz cansada, distraída. Bueno. Soy Malene Miller. Señora, le hablamos del hospital Riverside. Su hija Grace tuvo un accidente muy grave. Está en urgencias. Hubo un silencio raro. ¿Y por qué me llaman tan temprano?, dijo Malene, molesta. Voy saliendo a una cita con Clare en el spa. Señora, es urgente. Grace está en coma. Tiene hemorragia interna y varias heridas graves. Necesitamos que un familiar venga cuanto antes. Del otro lado solo se escuchó un suspiro largo. Ay, qué molestia. No puedo cancelarlo de esta mañana. Tenemos que recoger al perrito de Claire del spa para mascotas. A lo mejor paso más tarde, dijo. Y colgó. Del otro lado de la línea, el equipo de urgencia se quedó en silencio, sin poder creerlo. La doctora Roberts levantó la mirada y murmuró: no va a venir nadie. Luego se recompuso rápido. Concéntrate. Hay que salvarla. Somos su familia ahora. La cirugía duró 6 horas. Tenía el abdomen lleno de sangre, el hígado desgarrado, el fémur roto, y ya se veían señales de inflamación en el cerebro. El cuerpo que antes me servía para cuidar a otros, ahora estaba frío, quebrado, tirado en una mesa de operaciones. Y eran esas mismas manos, las de mis compañeros, las que ahora peleaban por salvarme a mí. Después de la operación, me pasaron a terapia intensiva. A mi lado, el respirador hacía un zumbido constante. Mi corazón latía rápido. No había nadie esperándome afuera. Ningún familiar. A las 11 de la mañana, la doctora Roberts volvió a marcar. Esta vez, la voz de mi mamá sonaba como si estuviera en un salón de uñas. Sí, ya sé, ya sé. No se preocupe. Grace es fuerte. Es enfermera. Seguro sabe cómo salir de esta. La doctora le contestó firme. Señora, su hija no necesita palabras bonitas. Necesita a su mamá. Ahora. Usted no entiende, respondió ella bajito. Si cancelo la cita de hoy, Clare se va a enojar. Reservó esto toda la semana. La voz de la doctora se endureció. Si no viene ahorita, puede que ya no haya otra oportunidad para decirle algo a su hija. Hubo silencio. Y luego, la llamada se cortó. Esa noche cayó como una losa. En terapia intensiva solo quedaba la luz blanca y fría. No se oyeron pasos conocidos. Nadie me tomó la mano. Solo Jennifer, una compañera del hospital, vino y se sentó a mi lado en silencio. Me agarró la mano y la sostuvo por horas. Grace, si me puedes oír, no te rindas. Todos aquí te estamos esperando. Me limpió la frente con una toallita tibia, y dejó un conejito de peluche junto a mí. El mismo que yo siempre cargaba en mi mochila, desde mi primer día en ese trabajo. No dijo mucho, pero su presencia, callada y firme, era lo único que me sostenía entre la vida y la muerte. No desperté ni el primer día, ni el segundo, pero yo sabía. Desde que ese camión me golpeó, mi vida ya no era la misma, y si algún día despertaba, ya no habría vuelta atrás. Solo una pregunta sonaba fuerte en mi cabeza: ¿de verdad a alguien le importaba? ¿O solo era yo la que mantenía la familia funcionando, hasta que me aplastó por completo? No recuerdo el momento exacto en que volví a respirar por mí misma. Solo tengo en la memoria una mancha blanca en el techo, y el pitido del monitor. Cada pitido me decía: sigue aquí. Estás viva. Pasó el primer día. Nadie vino. Pasó el segundo día. Tampoco vino nadie. Mientras tanto, Jennifer, mi excompañera, prácticamente se mudó a la UCI. En cada descanso de su turno, se sentaba a mi lado. A veces solo me acariciaba la mano. Otras me arropaba con la cobija. El doctor Roberts también se asomaba de vez en cuando. No solo para revisar mis signos, sino para hablarme con una esperanza frágil. Grace, si me escuchas, intenta mover un dedo, ¿sí? No podía moverme, pero si podía oírlos, escuchaba las voces preocupadas, las palabras suaves que me pedían que no me rindiera. La mañana del tercer día, la trabajadora social del hospital volvió a llamar a mi mamá. Señora Meline.
La respuesta fue igualita a la del día anterior. Creo que Grace está bien. Las enfermeras siempre exageran para asustar a la familia. Señora, su hija no ha abierto los ojos. Y no podemos hacerle otra cirugía sin una firma de un familiar. Pues pospónganla. Estoy ocupada, tengo que llevar a Clare a probarse su vestido. Y colgó. Los doctores siguieron tratando de ayudarme, pero lo hicieron en silencio, con coraje, porque ninguno de ellos soportaba ver a una compañera tan joven, en ese estado, y tan sola. Al quinto día, parpadeé por primera vez. Muy lento, muy débil, pero lo suficiente para que Jennifer rompiera a llorar. Grace, si me escuchas, aprieta mi mano, por favor. Hice el intento. Mi dedo apenas se movió un poquito, pero para ella fue como un milagro. Me agarró fuerte la mano, sin soltarme. Al séptimo día, cuando por fin abrí bien los ojos, la primera pregunta que hice fue con la mirada, sin decir nada. ¿Dónde está mi papá? Nadie supo qué responder. Jennifer me explicó que mi papá, Robert Miller, no se había comunicado. Su número ni siquiera estaba en la hoja de contacto del hospital. Solo estaban los de mi mamá y Clare. No pusiste a tu papá en el archivo, me dijo Jennifer, con cara de duda. Intenté buscarlo, pero solo encontré la dirección de su empresa en Vancouver. Cuando estés completamente despierta, lo vamos a encontrar. Apenas asentí con la cabeza, pero por dentro, algo se me rompió. Mi papá, el que me llamaba cada semana, no había preguntado por mí ni una sola vez, mientras yo luchaba por mi vida. Increíble. La mañana del octavo día, mi mamá y Clare llegaron sin avisar. Traían bolsas de ropa de marca, con las etiquetas todavía puestas, y las caras cansadas, como si se hubieran desvelado viendo un desfile de modas en línea. ¿Ya se despertó?, preguntó Clare, sin verme. No del todo, respondió Jennifer, con la voz más fría que nunca. Solo vamos a estar 10 minutos, dijo mi mamá. Clare tiene planes para cenar con su novio. Todavía se tiene que maquillar. Se pusieron batas de protección, y entraron al cuarto como si fueran a ver a una conocida lejana. Clare hizo cara de asco por el olor a desinfectante. Mi mamá se quedó parada al pie de la cama, sin acercarse mucho, como si tuviera miedo de contagiarse de algo. Grace, necesitas mejorar pronto, dijo seca. No hagas que Clare se estrese. Clare se acercó y me susurró al oído. No le digas nada a papá, sí. Si se entera, va a retrasar todo el proyecto. Jennifer estaba en una esquina, mirando sin decir palabra. Solo puso su mano sobre mi hombro. Una promesa silenciosa. No estás sola. 15 minutos después, ya se habían ido. Ni se habían quitado bien las batas. Y los tacones de Clare se oían alejándose en el pasillo. No volteé a verla salir. Solo cuando se cerró la puerta. Cerré los ojos lentamente. Ahí estaba yo, rodeada de máquinas que hacían ruidos, y cortinas blancas. Jennifer y otras enfermeras se turnaban para cuidarme, y ella venía en sus descansos. A veces se quedaba más tiempo del que le permitían. Mis pensamientos empezaron a vagar. La última vez que hablé con mi papá, había sido hace 3 semanas, él había dicho que seguía en Vancouver, que el proyecto iba a durar más de lo que pensaba, pero que si algo me pasaba, volaría de inmediato para estar conmigo. Entonces, ¿por qué no había mandado ni un solo mensaje? Volteé la cabeza despacito, buscando la mirada de Jennifer. ¿Quieres encontrar a tu papá, verdad?, me dijo bajito, y luego me tomó la mano. Me dio un cuaderno y una pluma. Asentí despacito. Cada movimiento me pesaba, como si mi cuerpo no pudiera creer que mi papá no hubiera venido. Jennifer me puso la pluma en la mano. Me esforcé y escribí con dificultad. Busca a mi papá. Está bien. Voy a hacer todo lo posible, me prometió. Le tomó casi medio día encontrar el correo de la asistente ejecutiva de la empresa, donde trabajaba mi papá, Robert Miller. Se llamaba Lorraine. Sonaba educada al teléfono, pero cuando Jennifer dijo mi nombre, hubo una pausa. ¿Grace Miller? ¿La hija del señor Miller? Y luego, silencio. Lo siento, dijo Lorraine por fin. Pensé que ya lo sabía. No sabe nada, respondió Jennifer. Y Grace acaba de sobrevivir a un accidente muy grave. Si nadie le dijo nada, ¿quién bloqueó la información? Lorraine no respondió de inmediato, pero menos de 2 horas después, sonó el teléfono de la UCI. Era una llamada desde Vancouver. Se escuchó la voz de mi papá.
Sonaba como un caballo asustado. «Jennifer, ¿cómo está Grace? Me dijeron que tuvo un accidente. ¿Por qué nadie me avisó?» Jennifer me acercó el teléfono a la oreja. No podía hablar, pero escuchar la voz de mi papá me hizo llorar sin parar. Esa noche, cuando los doctores confirmaron que ya estaba lo bastante despierta como para salir de cuidados intensivos, Jennifer me dio un celular temporal. Mi papá me llamó casi de inmediato. «Grace, lo siento muchísimo. No sabía nada. Tu mamá solo me dijo que tenías una gripe y que no podías ir a trabajar. Si yo hubiera sabido». Apreté el teléfono con fuerza. Mi voz apenas salió como un susurro. «¿Dónde estás ahorita?» «Sigo en Estados Unidos, mi amor, en Chicago. El proyecto de Vancouver terminó hace más de 2 semanas. Ahorita estoy trabajando desde casa. Estoy esperando mi vuelo de regreso a Filadelfia la próxima semana». Se me hizo un nudo en la garganta. Mi mamá había mentido. Y no fue una mentirita cualquiera. Fue un engaño completo. ¿Y por qué? Pedí que me dieran el alta antes de tiempo, con la condición de que el personal médico me vigilara. Jennifer se ofreció a cuidarme en su casa. Me negué a regresar a la casa de mi mamá. La tercera noche después de que me dieron de alta, le pedí a Jennifer que me llevara a mi antigua casa. Le dije que había olvidado unos papeles, pero en el fondo, sentía que algo me empujaba a volver. No para hacer preguntas, sino para escuchar. Llegamos como a las 8:30 de la noche. Las luces de la planta baja seguían prendidas. Usé mi vieja llave. Mi mamá nunca cambió la chapa. Entré por la puerta de atrás, despacito, como si fuera una invitada. No encendí las luces ni dije nada. Solo caminé en silencio hasta la sala. Se oían voces claras. Mi mamá, Meline, y un hombre. «Tienes que tener cuidado», decía ella. «Robert todavía no sabe nada. Si empieza a sospechar de nosotros, se acabó. Llevas más de 15 años mintiendo. ¿De qué tienes tanto miedo?» La voz era de Joseph, un viejo amigo de la familia. Había trabajado con mi papá hace muchos años. Yo me quedé parada detrás de la puerta. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la piel. Mi mamá siguió hablando. Le dije a Robert que Grace tenía gripe. Y esa niña es tan obediente que nunca lo cuestiona. Todavía cree que su papá está en Vancouver, cuando en realidad él solo está en Chicago. «¿Y Clare?», preguntó Joseph. «Él no sabe nada, por suerte», dijo mi mamá. «Pero aún así, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con el tema de su verdadero papá». Sentí como si se me cortara la respiración. Algo dentro de mí se rompió en seco, como si me congelara. «Robert no es el papá de Clare», siguió diciendo mi mamá. «Tú lo sabes. Pero si se entera, todo se va a venir abajo». Desde dentro de la casa se oían copas de vino chocando. Afuera, sentí como mi corazón se hacía pedazos. Ya no podía seguir escuchando. Me temblaban las manos. Saqué mi celular y puse a grabar. Quería tener pruebas. No solo para mí, también para mi papá. Salí de esa casa sin que nadie se diera cuenta. Pero desde ese momento, supe que todo lo que yo había llamado familia había sido una gran mentira, una obra de teatro muy cansada. Me tomó casi 2 días juntar todo. Primero, la grabación. La conversación entre mi mamá y Joseph esa noche. Sus voces se escuchaban claritas. Cada palabra destruía la imagen de familia que habían fingido por tantos años. Luego, los correos. Jennifer me ayudó a recuperar varios mensajes que mi mamá mandó desde su cuenta personal a otra dirección secreta que usaba para escribirle a Joseph. Esos correos no solo mostraban que llevaban 20 años con una relación en secreto, también hablaban de su miedo a que mi papá se enterara. Uno decía: «No te preocupes, Robert todavía cree que Clare es su hija. Si se entera de la verdad, ya sabes quién va a perderlo todo». Después le pedí en silencio a Jennifer que me ayudara a contactar un laboratorio privado en Boston. Ella me ayudó a conseguir un mechón de pelo viejo que Clare dejó en un cepillo en el baño, y un algodón con el que mi papá se limpió la cara la última vez que vino a visitarnos, hace meses. Los resultados del ADN llegaron 3 días después. Solo decían una frase fría y directa: probabilidad de paternidad, 0%. Me quedé viendo esa frase por mucho tiempo. Lo que sentí no fue sorpresa. Fue una confirmación. Esa sospecha que había tenido desde niña, cuando mi papá siempre me apoyaba, y mi mamá se enojaba cada vez que yo le contaba algo.
nunca estuvo equivocada. Esa noche puse todo en un sobre grande. La grabación de audio, las pruebas de los correos, el archivo PDF con los resultados de ADN, y una carta escrita a mano. Le escribí a mi papá con mi letra, que aún temblaba un poco, pero con firmeza. Ojalá estés en un lugar tranquilo cuando leas esto. Hace 2 semanas estuve a punto de morir. Y todo ese tiempo, solo quería llamarte a ti. Pero esperé, y nunca lo hiciste porque mamá te mintió. Ella le dijo al hospital que solo tenía una gripe leve. Te dije que estabas en una misión de 3 meses en Vancouver, cuando en realidad estabas en Chicago. A solo un vuelo corto de distancia. Ni siquiera sé con quién enojarme más, conmigo por confiar tanto, o con ellos, por ocultarlo también. Pero al final, no se trata de buscar culpables. Se trata de decirte la verdad, toda la verdad. No tienes que creerme de inmediato. Solo escucha lo que está grabado en la memoria USB. Lee los correos que van adjuntos. Y si te atreves, abre también los resultados de ADN. Perdón por tener que enterarte así, pero ya no puedo seguir callando. Si sientes dolor, por favor, dímelo. Yo he cargado con ese dolor casi toda mi vida. Grace. Ese mismo día mandé el paquete por mensajería express, a la oficina de mi papá, Robert Miller, en Chicago. Jennifer estaba a mi lado cuando firmé el papel de entrega. Tenía una mirada tranquila, pero preocupada. ¿Estás segura? Yo asentí. Desde que me ayudaste a encontrar a la secretaria de mi papá, ya no hubo vuelta atrás. Esa noche no pude dormir. Pensaba en mi graduación, cuando mi mamá se fue a la mitad del desfile de modas, en la escuela de diseño de Claire. Y papá se quedó conmigo hasta el final, tomándose fotos, aunque tenía un vuelo muy temprano al día siguiente. Pensé en cada vacación, en cada postal que me mandó, aunque mi mamá siempre decía que él solo lo hacía por aparentar. Yo le creí. Le creí a Claire. Le creí a lo que llamábamos familia. Y ahora ya no creo en ninguno de ellos. Solo espero que mi papá crea en mí. Robert Miller recibió el paquete un martes por la tarde, en su oficina temporal en el centro de Chicago. Pensó que era un archivo más, tal vez de algún socio de la costa este, pero al ver la letra en el remitente, Grace M., se le congeló la mano. Una ola de angustia lo invadió. La primera línea de la carta le apretó el pecho. Hace 2 semanas casi me muero. Leyó todo lentamente, como si al leer rápido pudiera perder algo importante. Mientras más leía, más le temblaban las manos, hasta que la USB se le cayó sin darse cuenta. Audio, correos, pruebas de ADN. La carta completa de Grace. Una parte era confesión, otra parte, disculpa, pero todo le dolió tan profundo, que se le cortó la respiración. Sentía que era el último en enterarse, de que había sido engañado, por la mujer con la que compartió su vida. Cerca de la medianoche, reservó el primer vuelo, de regreso a Filadelfia. 24 horas después, un taxi se detuvo frente al Hospital Riverside. Mi papá bajó con un traje oscuro, sin maletas, solo un portafolio de cuero, y la mirada de alguien que ya no acepta más mentiras. En recepción le confirmaron que Grace ya había salido del hospital, y que ahora estaba en una casa particular, bajo el cuidado de una compañera de trabajo llamada Jennifer Foster. ¿Está despierta?, preguntó con voz ronca. Sí, señor, se está recuperando mejor de lo que esperábamos. Pero debe saber algo, ella no quiso volver a su antigua casa. Robert inclinó la cabeza, agradecido. Guardó la dirección de Jennifer en su celular, pero no fue ahí de inmediato. Antes de ver a su hija, tenía que hacer una última parada, la casa donde creyó vivir feliz por 28 años. Era una calle tranquila, llena de árboles. Las hojas del otoño cubrían los escalones de la entrada. La puerta blanca se abrió, antes de que él pudiera tocar el timbre. Roberto. Meline parpadeó sorprendida, todavía con el vaso de jugo en la mano. ¿Por qué regresaste tan pronto? Pensé que estarías en Chicago hasta el fin de semana. Cambié mi vuelo después de leer la carta de Grace, contestó Robert. Quiero una explicación. Meline se quedó helada. Claire, que estaba sentada en el piso de la sala con su laptop, se levantó de inmediato. ¿Qué pasa, mamá? Robert entró y miró toda la sala como si buscara cada grieta en una pared rota. Sacó un sobre de su maletín y lo puso sobre la mesa. Aquí está todo, la grabación tuya con Joseph, los correos electrónicos, y los resultados del ADN de Claire. Claire dio un paso atrás como si alguien la hubiera empujado.
¿Qué?, dijo apenas. Robert volteó a verla, con el rostro triste. No es tu culpa, Claire, tú no tienes nada que ver, pero yo merezco saber la verdad. Méline ya no pudo sostener el vaso, lo puso sobre la mesa, pero le temblaban las manos. Robert, yo quería decirte, solo que, la interrumpió él, esperar otros 28 años o hasta que me muera para por fin decirme la verdad. Claire soltó un gemido ahogado. ¿Tú no eres mi papá? Robert la miró con los ojos llenos de tristeza, no de enojo. No, y lo siento mucho, no debiste enterarte así. Después volteó hacia Méline, más serio que nunca. Pero lo que no te puedo perdonar es que cuando nuestra hija, la única persona en esta casa que no ha vivido con una mentira, estuvo a punto de morir, tú no fuiste, ni una sola vez, y me lo ocultaste, Méline. Robert se dejó caer en una silla, sacó un montón de papeles del maletín. Esto es la solicitud de divorcio, ya la firmé, mi abogado te va a llamar el lunes. ¿Nos vas a abandonar a mí y a nuestra hija?, gritó Méline. Tú decidiste eso, yo voy a cuidar a Grace. Miró a Claire una última vez, con voz más suave. Si algún día necesitas ayuda, llámame. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Afuera, una ráfaga de viento levantó las hojas secas del porche, cerró la puerta tras de sí, y por primera vez, sin culpa, se fue. 2 semanas después de que mi papá se fuera de la casa, mi mamá y Claire recibieron una orden para desalojar la propiedad. Era temporal, pero firme. Empacaron todo en silencio, evitando mirar a los vecinos, que antes decían que éramos la mejor familia del barrio. Pocos días después, Joseph Baker, el hombre del que mi mamá hablaba con cariño a escondidas de mi papá, desapareció de Filadelfia. Sin cartas, sin explicaciones. Solo un mensaje para mi mamá. Mi esposa se enteró de todo, no me vuelvas a buscar. El departamento de lujo donde se veían en secreto fue devuelto. La cuenta bancaria donde Joseph le mandaba dinero fue congelada, porque su esposa metió la demanda de divorcio. Méline, que siempre decía que no necesitaba de nadie, tuvo que buscar trabajo por primera vez en casi 30 años. Un conocido le consiguió un puesto en una boutique cara en el centro. Trabajaba como asistente de ventas y asesora de estilo, para mujeres ricas, las mismas con las que antes iba a cenar como invitada. El sueldo no era tan malo, pero no le alcanzaba para vivir como antes. Lo único que pudo conseguir fue un pequeño departamento de 2 recámaras, en las afueras de la ciudad. Ahí vivían ahora ella y Claire, después de que mi papá les quitó el apoyo económico. Claire, por su parte, llevó los resultados del ADN para enfrentarse a Joseph, esperando tener una plática, algo, aunque fuera una palabra amable. Pero él solo la miró y dio un paso atrás. No me llames, papá, dijo, eres el resultado de un error, no necesito recordarlo. Claire se quedó paralizada. Por primera vez en su vida, la niña que antes era la consentida y la más elogiada, fue tratada como alguien que nadie quería tener cerca. Cuando volvió al pequeño departamento, arrojó el sobre con los resultados de la prueba sobre la mesa y le gritó a mi mamá, ¿por qué me lo ocultaste? ¿Por qué me llevaste a esto? Méline no respondió, solo se dejó caer en la silla y se quedó viendo por la ventana, con la mirada de alguien que ya lo perdió todo. Claire ya no era la princesa de antes, ahora era solo un recuerdo de un error del pasado que no se podía borrar. Yo no me enteré de todo esto por ellos, sino por un ex empleado de la boutique donde trabajaba mi mamá. Él era amigo de una paciente que yo atendí en el hospital. La noticia no me cayó como una venganza, sino como una lección, no importa cuánto tardes, las consecuencias siempre llegan. Yo nunca quise que sufrieran, pero ya no le tengo miedo a la verdad. Decidí vivir con ella, aunque me costara la mitad de mi infancia. 2 meses después de todo, me fui a vivir con mi papá a un pequeño departamento en West Boston, cerca del parque Charles Gate y a menos de 10 minutos en coche del hospital. El departamento no era lujoso como la casa de antes, pero cada rincón estaba arreglado con cariño por él. Pintamos las paredes de color crema, colgamos fotos viejas que mi mamá había escondido, y mi papá me puso una repisa solo para mí, en la casa vieja. Nadie se preocupó por algo así, ni siquiera cuando me gradué de enfermería. Mi papá rechazó oficialmente un puesto importante en la oficina de Chicago para quedarse como asesor en la sede de Boston. Me lo dijo con firmeza. Los trabajos cambian, una hija, no. Esa primera noche en el nuevo depa, serví sopa. Mi papá se sentó a la mesa sin laptop, sin celular,
solo con una libreta donde había anotado que necesitábamos para la cena. No estoy acostumbrada a verte tan tranquilo, le dije, sonriendo. Estoy aprendiendo desde cero, me respondió. Ser papá no es solo mandar dinero. No le contesté, solo le pasé la parte más rica de la sopa. Jennifer seguía viniendo cada fin de semana, con waffles caseros y un montón de historias del hospital. Y poco a poco, también llegaron otros compañeros. Daniel, el anestesiólogo tranquilo que amaba el jazz en secreto. Liz, la jefa de enfermeras que me hizo llorar en mi primer año, ahora traía flores frescas cada vez que venía. Nuestro pequeño depa siempre estaba lleno de risas. Las batas blancas se habían convertido en una familia, no por la sangre, sino por todo lo que habíamos pasado juntos, dolor, comprensión y cariño. Esa Nochebuena, la nieve caía suave detrás de la ventana. En la mesa había vino tinto, tartas de almendra y sopa de calabaza, gracias a una receta de la jefa de enfermeras. Mi papá, con un suéter azul marino, se paró en medio del cuarto y levantó su copa. Todos se quedaron en silencio. Una vez pensé que ya tenía una familia, dijo despacio, hasta que estuve a punto de perder a la única persona que sí lo era. Gracias por estar cuando yo no pude, y gracias, hija mía, por enseñarme esto. La familia no se trata de la sangre, se trata de la verdad. Levantó la copa. Por una familia de verdad. Por una familia surrealista, repetí. Antes de que terminara la noche, bajé al buzón. Entre las facturas y postales de Año Nuevo, había un sobre sin remitente, solo mi nombre escrito con una letra que conocía bien. No tuve que abrirlo para saber quién lo mandó. Subí con él, lo puse con cuidado sobre la barra de la cocina, lo miré unos segundos, y luego lo tiré a la basura, sin decir nada. Ya no era parte de ese mundo. Mi papá lo vio, pero no preguntó, solo dijo: mañana quiero poner otra repisa. ¿Quieres un espacio para fotos con tus amigos? Sonreí. No necesito una repisa, solo quiero un rinconcito para colgar un cuadro con la gente que decidió quedarse. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro de ese depa, sabía que por fin estaba teniendo un invierno donde mi corazón ya no se sentía frío. Antes pensaba que la familia era algo que nunca cambiaba, hasta que estuve a punto de perder la vida y entendí algo: algunas personas comparten tu sangre, pero nunca te ven como suya. Y luego hay extraños que llegan, te toman de la mano y se quedan, aunque nadie más lo haga. Por un accidente perdí la ilusión llamada familia, pero encontré la verdad, el amor, y una vida donde ya no tengo que actuar. Ya no vivo para que me acepten, vivo para ser libre y ser yo.